¿Con cuánto nos debemos jubilar? Hoy quiero agradecer la presencia de la doctora Patricia Mirabal, lo decíamos, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. ¿Cómo está? Bienvenida, gusto entrevistarla. Muy buenos días, Héctor, muchas gracias. Un poco sorprendida con la entrevista que hubo el día de ayer con un señor Óscar Heredia, que vino a hacer una explicación justamente en este medio de comunicación, tratando de dar supuestamente, entre comillas, unas explicaciones con respecto a cómo acceder y cómo calcular una pensión de jubilación totalmente erradas, totalmente con falta de desconocimiento. Y bueno, creo que definitivamente aquellas personas que no conocen de los temas tan sensibles como es este de la seguridad social, como es el de la jubilación, no deberían poder estar presentes en un programa de televisión y venir a confundir a la población, estimado Héctor, porque creo que eso es de responsabilidad de cada uno de nosotros, de saber qué es lo que tenemos que decir, cuándo lo tenemos que decir y si realmente estamos preparados para transmitir cierta información, además en un medio de comunicación nacional. Es por eso mi visita, gracias por ello, y querer venir a explicar a la población realmente qué beneficios te da la seguridad social al momento de que tú realices un cálculo de una pensión de jubilación. Y quiero empezar, si tú me permites, a hacer el cálculo que hizo este señor el día de ayer, justamente para hacer conocer a la gente qué tan equivocado estaba y que lamentablemente confunde a la población este tipo de cálculos que no se conocen y realmente no se profundizan. Él daba dos ejemplos el día de ayer. De 5.500 uno y de 5.500 y otro de 15.000. El de bolivianos, 5.500, según lo que pude ver ayer en la entrevista, él lo que hace es multiplicar primero por 12 meses del año, ese resultado que te da estos 5.500, si lo podemos ir haciendo, por favor, claro 5.500 multiplicado por 12, él señala que además, ese resultado que ahorita lo vamos a tener, es igual a 5.500 por 12. 66.000. 66.000 bolivianos, los multiplica por 35 años, él decía, aportados a la seguridad social, que nos da, bolivianos, 2.310.000. 2.310.000. Les hago aquí una pregunta, y principalmente a ti, querido Héctor, con la confianza que te tengo. ¿Qué persona podría aportar sobre el total de un salario ganado? Es decir, si yo gano 5.500 y yo aporto todo mi salario a lo que es la jubilación, ¿yo con qué vivo? ¿De qué vivo? De nada. No podría yo tener este aporte correspondiente porque no existe, no es real, es totalmente falso. ¿Qué dice la ley 065 de pensiones promulgada por el presidente Evo Morales Ayma? Dice que una persona solamente aporta el 10% de este total ganado de 5.550, que significa que tendría que aportar bolivianos mensualmente 550 bolivianos mensuales, que van a ir ¿dónde? A su cuenta personal previsional, es decir, a la AFP que aporta, ya sea previsión o ya sea futuro. Entonces, si aporta solamente 550, este cálculo ya está totalmente equivocado y errado. Lo mismo ha sucedido con el cálculo que ha realizado de los 15.000 bolivianos. Sí, de los 15.000. Exactamente, que ha hecho bolivianos percibidos supuestamente de 15.000 bolivianos de forma mensual. Esto ha multiplicado por 12. Ese resultado es bolivianos. Aquí está. 180.000. 180.000. Lo que ha hecho el señor, erradamente, vuelvo a recalcar, lo multiplica por 35 años de aporte y ha sacado la suma de 6.300.000. 6.300.000, que imagínense, esto es lo que ha ganado supuestamente una persona que tiene un salario constante de 15.000 bolivianos mes y que ha aportado sobre ese salario sus 15.000 bolivianos sin tener derecho a tener vida, sin tener derecho a tener vivienda, sin tener derecho a alimentar a los hijos, sin tener derecho a dar educación a los hijos, cosa que no existe. El aporte de esta persona solamente es el 10% de esos 15.000 bolivianos, vale decir que esta persona mensualmente aporta 1.500 bolivianos a la seguridad social de largo plazo, es decir, alguna de las dos administradoras de fondos de pensiones. Vale decir que estos dos ejemplos están totalmente errados en el concepto de este señor que vino el día de ayer. Creo que más a confundir que a aclarar las cosas. Es importante también señalar a la población, Héctor, de que una persona no tiene pues un salario constante desde el momento en que empieza a trabajar. Es fluctuante. Exactamente. Yo cuando he terminado la universidad,
y te digo por experiencia propia, y antes de que yo termine la universidad, yo trabajaba de secretaria. Yo como secretaria ganaba un salario mínimo nacional, y sobre ese salario mínimo nacional, que en ese entonces, si mal no recuerdo, era de aproximadamente 900 bolivianos, es que yo hacía mi aporte correspondiente. En mi vida laboral yo he ido capacitándome, he ido estudiando, he ido haciendo cursos, he ido haciendo un posgrado, he hecho maestría y probablemente en una etapa de mi vida he llegado a una cúspide, a un nivel donde mi salario probablemente ya no sean esos 800, 900 bolivianos, sean un promedio de 10.000 o algo más. Pero ¿cuántas personas en el país tienen ese tipo de ingresos? Muy pocos. Prácticamente el promedio de las personas está con un salario de entre 4.000, 5.000, 6.000 bolivianos, cuando mucho. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, no podemos venir aquí a hablar de que evidentemente hay grupos pequeños, reducidos, que ganan salarios altos, pero que sobre estos queramos hacer un cálculo. Pero está bien, hagamos un cálculo correspondiente en ese sentido para saber qué pasa. Hay una persona que es real. Es una persona que se ha jubilado el año 2018 en el mes de octubre, es del sector magisterio, y les voy a mostrar, si tú me puedes apoyar, por favor, cómo ha sido la vida de esta persona en la adquisición de sus salarios de manera mensual. El año 1997 esta persona ha empezado ganando menos de 1.000 bolivianos, que era 800 bolivianos su salario. Si ustedes ven, ha sido más o menos constante hasta el año 2006, que aproximadamente ha llegado a 2.000 bolivianos. Aquí tenemos una pendiente un poco más alta, que es el año aproximadamente 2010, donde llega a alcanzar un monto de 3.800 bolivianos. Y así es un poquitito más ascendente hasta que llega al año 2018, donde accede a la jubilación y llega a percibir un salario de 6.200 bolivianos, como se ve acá. Entonces esa persona en octubre de 2018 decide apersonarse a la AFP que había aportado y solicita la jubilación. Ahora vamos a mostrar cómo ha sido la jubilación de esta persona y cómo habría sido si seguíamos manteniendo la ley antigua que estaba vigente desde el año 1997, mayo, que era la ley 1732, que se mantiene vigente hasta que el presidente Evo Morales hace el cambio correspondiente con la ley 065 de pensiones el día 10 de diciembre del año 2010 y que entra en vigencia a partir de marzo del 2011. Muy bien, haciendo el cálculo de esta persona. Hacemos el cálculo de esta persona, sector magisterio, mujer, 35 años de trabajo, con un salario de 6.200 bolivianos. ¿Qué hubiera recibido con la ley 1732 esta persona? Es decir, si no hubiéramos hecho la modificación correspondiente. Hubiera recibido una pensión de 1.037 bolivianos con 35 centavos. ¿Por qué? Porque lo que tiene acumulado en su cuenta individual personal, que es obviamente el 10% de lo que ganaba, ya hemos visto su estado de cómo ha ido subiendo más o menos sus ingresos en el tiempo, esta persona solamente acumula 329 bolivianos con 53 centavos más rendimientos que generan las AFPs. ¿En el caso de la nueva norma? En el caso de la nueva norma, ese monto se mantiene. Primer detalle. ¿Ya? Un otro detalle, esta persona ha trabajado desde 1997, pero también ha generado un otro beneficio que es la compensación de cotizaciones, que la gente no conoce qué es. Yo les pido por favor tomar apunte de este tema. Aquellas personas que han trabajado hasta octubre de 1996, que era el sistema de reparto, que se cambia con la ley 1732, deben apersonarse al Servicio Nacional del Sistema de Reparto, que se llama SENACIR, para hacer su trámite correspondiente de esta compensación de cotizaciones, que hoy te la reconoce el Estado de forma mensual, siempre y cuando tú hayas aportado a ese sistema 5 o más años. Muy bien. Doctora, hay algo importante. La gente se consulta en casa y dice, según lo que se ha indicado a través de la 065, hay un tope salarial, que si no me equivoco llega a los 4.200 bolivianos. La pregunta es, si bien existe un grupo de personas que tienen un salario más allá de los 10.000 bolivianos, bueno, pues están ahí. Hay otro grupo que lo tiene menos de 10.000. Pero el momento de la jubilación, ambos, una persona que gana 10.000 y otra que gana 5.000, ¿se van a jubilar con lo mismo? No. Ahí está una muy buena pregunta tuya, Héctor, y vamos a continuar con el ejemplo. Con la 065 mantenemos el monto que tenía capitalizado en la cuenta individual, más la compensación de cotizaciones que ustedes los ven acá.
Si esta persona no se hubiera jubilado con la ley 065 de pensiones, hubiera estado con un monto de 1.037 bolivianos de jubilación. Ahora ha jubilado esta persona con 4.200 bolivianos, es decir, con el límite superior de la pensión solidaria. ¿Pero qué es la pensión solidaria, Héctor? No es lo mismo que una pensión de vejez que también tiene la ley 065. La pensión solidaria se activa para aquella persona que tiene 58 años y que además tiene al menos 10 años de aporte. Al menos. Esta persona tiene 35. Entonces, miren el porcentaje que ha generado esta persona del Fondo Solidario. Y este Fondo Solidario se ha creado con recursos de los trabajadores, de los aportantes al sistema y de todos nosotros que aportamos el 0.5% mensual para que vaya con destino a este Fondo Solidario para mejorar las pensiones. Ahora vamos a tu ejemplo. Tú dices, ¿qué pasa con una persona que tiene un salario de 10.000 bolivianos? ¿Se va a jubilar con este tope? No. Esa es una otra modalidad que tiene la ley de pensiones, que es jubilarse con la pensión de vejez. La pensión de vejez, ¿qué hace? Te dice, tú tienes acumulado un X% de dinero en tu cuenta individual, más los rendimientos. Si esa plata te alcanza a ti, independientemente de la edad, a tus 40, a tus 45, a los 50, a los 55, para poder financiarte el 70% de tu promedio salarial de los últimos 24 meses, te jubilas el momento que tú quieras y sin ningún tope. Es importante decir eso. Cuando usted vaya a jubilarse, llegará un punto en el que va a tener que llegar hasta la autoridad de pensiones para que, como bien decía acá la directora, en los últimos 24 meses se va a realizar una revisión específica de cómo ha sido todo esto. Nosotros hemos revisado ya el cálculo, lo hemos hecho y claro, lo que es importante que usted entienda es que tiene que conseguir toda la información necesaria y que muchas veces hay cálculos que no están bien hechos como hemos tenido en una anterior oportunidad. Evidentemente, y también el tema ese de la esperanza de vida que se tocaba el día de ayer. Aquí tenemos 110. Es bien importante. Aquí en Bolivia es 110, pero no es que la gente va a vivir 110 años, señores, ni nada por el estilo. Lo que se calcula acá en Bolivia es de que la esperanza de vida, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en promedio ahora es de 72.9 años, actualmente. Antes era más bajo. ¿Por qué ha subido? ¿Por qué las personas ahora viven más al nacer? Esto es al momento de nacer, de esa edad. Sí. ¿Por qué viven más? Por las políticas sociales que hemos hecho con el gobierno vigente, porque hemos dado bonos, porque hemos dado incentivos, porque hemos mejorado la calidad de vida de las personas, porque hemos hecho la redistribución de los ingresos que no se tenía antes. Entonces, obviamente, la esperanza de vida ha subido. Al momento de llegar a los 58 años, una persona vive más. Se cree que va a sobrepasar los 100 años o 110 años. En otros países como la Argentina y el Brasil, la esperanza de vida es 115 años y en Europa aún más alta, 120. Es 120 años. Entonces, ¿qué estamos diciendo de que nosotros estamos haciendo un cálculo errado? No. Tú, ejemplo, eres titular de una pensión de jubilación. Te jubilas a los 58 años con una pensión solidaria, como en el caso de la señora, con 4.200 bolivianos. Te voy a dar un ejemplo feo que no debería utilizar el tuyo, mejor utilizar el mío. Y yo me jubilo y me muero por alguna situación. Me muero cuando estoy en el tercer año de recibir mi jubilación. ¿Pero ahí se termina mi beneficio? No. Eso pasa. Yo le voy a dejar a mis derechohabientes de primer, segundo o hasta tercer grado. ¿Quiénes son mis derechohabientes de primer grado? Mi esposo y mis hijos. Mis hijos van a poder recibir mi pensión junto con mi esposo de forma vitalicia, mi esposo y mis hijos, hasta que cumplan la edad de 25 años, siempre y cuando se demuestre que estos estén estudiando. Entonces, vean qué tan interesante es el tema, vean qué diferente es el enfoque realmente que hay que darle y que hay que saberlo explicar como corresponde. Yo quisiera estar mucho más tiempo en este programa y poderles dar realmente muchas más cosas, muchos más tips, porque realmente este es un tema que merece la ciudadanía conocer y ver que definitivamente no puede venir gente a confundir a la población en vez de más bien poderla ayudar y poder hacer conocer qué tipo de beneficios tiene. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha quedado, yo creo, súper claro y usted en casa ha analizado también la situación, al igual que nosotros. Patricia Mirabal, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, ha estado con nosotros acá en la Revista El Día. Que tenga una excelente jornada, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 17 minutos, tenemos más.